Hi class. Sí, es cierto. Bienvenidos de nuevo a este nuevo episodio del podcast Ya Cierren la Boca. En esta ocasión tenemos un tema que nos fue sugerido a través de las redes sociales. Se hicieron unas preguntas por ahí y pues seguramente la persona que lo sugirió está sintiendo esa tensión que le dimos. Entonces sí se nos hizo un tema muy interesante y por eso decidimos tocarlo. Así que recuerden que si tienen sugerencias de temas nos pueden mandar a nuestro Facebook, porque es la página que tenemos más. Sin embargo, síganos en el resto de las redes sociales. Ya inicié esto al revés, así que vamos a ir con el tema, que es las relaciones tóxicas con tu familia. En esta ocasión de nuevo está Marcela conmigo. Marcela, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿qué te da a entender este tema? Según tú, ¿qué te refleja? ¿Qué energía te da? ¿Hacia quién va dirigido? Sí, claro, Roberto. Hola a toda nuestra audiencia. Me da muchísimo gusto poder saludarles una vez más. Si bien Roberto ya mencionó más o menos de qué tema vamos a estar hablando, a mí aquí me suena cuando mencionas eso. Me suena a la típica frase que te dicen cuando vas a una reunión familiar y tú no quieres estar ahí. No sé si a alguien de nuestra audiencia les ha pasado. A mí no me ha pasado porque donde vivimos no tenemos mucha familia, pero sé que a muchas personas les pasa de que no quieren ir con la familia cuando se reúnen así con los tíos, con los abuelos, porque algunos tienen pensamientos no muy parecidos, difieren en algunas ideas y siempre hay un momento de incomodidad, no sé, te digo, a mí no me ha pasado, pero sí he visto que es muy común y que empiezan las discusiones familiares. O también me suena a esa frase muy trillada que te dicen tus tías o abuela o algo así, como, ¿y la novia para cuándo? En tu caso. O, por ejemplo, a En mí, tu ¿y el novio caso, para cuándo? esto fue un golpe muy bajo. No, es un ejemplo. O sea, digo, a mí no me ha pasado porque no convivo mucho con extensiones de mi familia, pero es muy común y siempre, nunca falla que los tíos, los abuelos, primos, etcétera, siempre salen con comentarios incómodos, incluso los papás. Antes me pasaba más porque convivía más con mi familia, o sea, fuera de mi casa. Entonces, sí me pasaba más y no era lo suficientemente consciente o todavía no se generalizaba este término de relaciones tóxicas. O sea, tanto como pareja como para familia. Y por cierto, si quieren saber sobre relaciones tóxicas, ya tenemos un episodio sobre eso, entren a buscarlo en el canal. Como te mencionaba, antes sí me pasaba de que, como tú dices, hay frases muy trilladas, muy marcadas. Por ejemplo, la de son familias, se tienen que caer bien o lo tienes que querer. Personalmente creo que ya estamos en una sociedad que ha avanzado lo suficiente y ha descubierto de que no es así. O sea, si alguien no te cae bien, si alguien te da mala vibra, si hace o tiene conductas que te molestan, no tienes ninguna obligación, no le debes nada. Desconecta solo sanguíneamente y no conectan emocionalmente con esa persona. Que te preguntan, ¿dónde está la pareja? ¿Cuándo traes a alguien? Y incluso traes una pareja y ¿para cuándo la boda? Algunos en Sí. nuestra edad ya empiezan a preguntar eso. Y creo que no es ni una sorpresa que cuando avances y ya te cases, están así, ¿y cuándo el niño? ¿Y cuándo la parejita? Ya sabes. Uh-huh. Entonces, son presiones que te pone la propia familia que te van llevando a que ya no quieras convivir con ellos. Y obviamente no se dan cuenta. Y creo que ha generado eso, que nuestra generación sea un poco más desapegada de su propia familia con los tíos, los abuelos y así. Claro que hay familias donde esas cosas no se dan. Te digo, hay otra clase de comentarios que van atacándote a ti, como lo son cuando llegas. Este no es tu caso, lo sé, porque tal vez a la inversa, tal vez te lo apliquen. Pero sí he escuchado de personas que llegan y sus tíos, sus familiares les empiezan a decir como que, ay, subiste de peso, ay, mira, subió de peso, y como que se va centrando la plática en eso. O afortunadamente a mí no me ha pasado porque pues llegué a un punto en el que ya dejó de importar si subió o no, porque siempre me veía igual. Entonces, sí he escuchado de personas que les dicen eso, o que sabes que la tía está diciendo cosas como que no, es que, o sea, le dicen a las otras tías o le dicen a la abuela de que no, que escuché que está haciendo esto en la calle, que lo vieron con tal persona, que está haciendo tal, y que ya tiene fama de esto y de lo otro, no, y no se dan cuenta que es ahí cuando empieza más que nada rivalidad entre primos a veces, de que dicen, ay, esta señora está hablando de mí,
y no ve lo que están haciendo sus hijos. Si supiera lo que son sus hijos. Es muy interesante escuchar lo que estás mencionando de situaciones que a lo mejor te han pasado o que también has escuchado, como fue mi caso. Tal vez si alguna persona más grande que nosotros está escuchando eso, por ejemplo nuestros papás, tal vez dirán que eso no sucede o no sé la verdad, pero es muy común. Si ustedes le preguntan a cualquier joven, nunca va a faltar alguien en la familia que salga con un comentario así tóxico, irrespetuoso. Siempre he pensado que la persona que sea de tu familia, sea tu amigo, lo que sea, todas las personas deberían tener un filtro. Hay muchas personas que dicen, ay no, es que yo digo las cosas sin pelos en la lengua. Sí, pero eso no te da el derecho de hacer comentarios incómodos a las otras personas. Y centrándonos en que estamos hablando de la familia, pues estos comentarios que se dan son usualmente cuando hay más gente, ¿no? Y lo que lo vuelve todavía más incómodo. O sea, diferente fuera que te lo dijeran a solas, que aún así caería mal y chocaría, pero diferente fuera que, no sé, si por ejemplo tu tía te dice, ay, mijita, ¿y para cuándo la boda? Creo que sería diferente a que te esté presionando enfrente, no sé, tal vez de todos tus primos que ya se casaron, o incluso enfrente del novio. El decir que las cosas o los comentarios que tú tienes los dicen sin pelos en la lengua no te da el derecho, pues, de hacer este tipo de comentarios a las personas. Si nadie te preguntó, no lo digas. Que sea nuestra familia, y supongo que ya han visto esta frase en redes, de que sea nuestra familia no nos da como que la obligación de estar en contacto continuo con estas personas. Pues obviamente si hay una persona que te está ahí fastidiando con comentarios de este tipo, de que ya subiste de peso, de que no te has titulado, por ejemplo, que no has terminado la carrera, que para cuándo terminas la carrera, o que cuándo la casa, o cuándo sacas tu carro, o algo así. De tanto que te dicen estos comentarios, pues obviamente para uno se hace más incómodo volverte a encontrar en otro momento con estas personas. Tal vez la próxima vez que lo veas, ya vas a decir, ay no me quiero acercar a esta persona, no me quiero acercar a la tía, no me quiero acercar, por decir, ¿no? No estoy hablando mal de mis tías, por así decirlo, ya no me quiero acercar a esta persona porque ya sé que siempre va a salir con sus comentarios incómodos. Si no te agrada, si no te hace sentir cómoda cuando platicas con él o con ella, pues claramente no estamos obligados a entablar una relación más allá. Atendiendo al comentario que estás haciendo, como dices, es muy importante saber que no estás obligado a nada por el hecho de ser familiar. Y un comentario que se me vino a la mente de que siempre la tía que te dice de que ¿para cuándo se casan? ¿Para cuándo tienen su primer hijo y todo? Siempre es la tía de que su hijo embarazó a su novia a los 15 años. Ya sabes, es como que tía, déjeme tener una planificación familiar en paz, por favor. Hay otro tema que me gustaría tocar. Creo que ya podemos avanzar al tema específico que se nos pidió, que son, más allá de las conductas tóxicas que se pueda tener con tu familia, hay otras frases que puedan generar este tipo de conflicto. Entonces ya pasamos a cerrar un poco más el círculo, y como les dije, ya es un tema más específico que nos solicitaron, que fue la relación tóxica con tus padres. Personalmente yo creo que actualmente tengo una relación muy buena con los míos, pero no siempre fue así. Entonces hay que saber identificar cuando es culpa de uno o si realmente estás en una relación tóxica con tu familia. Hay ciertos comentarios que pueden hacer que te pueden llegar a lastimar. Que para eso le vamos a pedir a Marcela que nos diga cuáles son algunas de esas frases que te pueden decir los familiares. Por ejemplo, yo sé que hemos escuchado, y si nuestros papás no nos la han dicho, no nos las han dicho, yo creo que algún amigo se las ha comentado. Frases típicas, o también podríamos decir trilladas, que los papás usan constantemente en algún momento, son como, por ejemplo, mientras vivas bajo mi techo, tienes que hacer esto, esto y esto, o tienes que comportarte así, así. Otra puede ser, yo te di la vida, y eso lo usan así como, yo te di la vida,
tú me debes esto, debes hacer esto, debes comportarte así. Usualmente estas frases se utilizan, bueno, yo no soy mamá, pero sí he visto que lo utilizan, pues, no sé, ¿cómo decirlo? Como una condición de que tú debes portarte así, debes hacer esto, porque yo hice esto primero por ti. Hay que dejar claro que no estamos atacando el hecho de que reten la autoridad de sus papás. Es más enfocado a que sí, mientras estés viviendo con ellos, pues les debes cierto respeto, cierta disciplina, pero no es el caso que te estén manipulando con esas frases para que tú hagas cosas más allá de lo que te corresponde. O sea, sí tenemos ciertas obligaciones ahí, y es verdad que a veces con nuestra educación o con nuestro trabajo o a lo que te dediques, sí nos queda poco tiempo para hacer lo que nos están pidiendo, pero hay que ser conscientes de que hay que cooperar porque también estás viviendo ahí. O sea, no, nadie vive gratis en algún lugar. Sin embargo, sí he escuchado, como dices, de familiares, no, pero de amigos me han contado que en sus casas les chantajean con eso y les quieren hacer sentir mal, y hay personas que se quieren salir de su casa. Recuerdo que en la universidad varias personas me comentaron de que no, ya no aguanto a mi familia, estoy buscando trabajo y voy a rentar un lugar y me voy a ir solo, y que es válido, ¿sabes? Entonces hay que tener cuenta de que si en algún momento te estás sintiendo incómodo, estás pasando por una mala situación, hay que buscar la manera de salir de ahí, pedir ayuda, de que tal vez no estamos diciendo de que la primera que tus papás te digan, oye, pórtate bien, pues no. No, esa no es la señal, sino que ya son varias cosas que te van demostrando que tal vez están abusando de la confianza que les tienes, o de la gratitud que podrías reflejar hacia ellos por hacerse cargo de ti, que pues técnicamente es su obligación. Sin embargo, como les dije, tenemos una responsabilidad para con ellos. Personalmente, ya llegó el momento de las anécdotas personales. Posteriormente vamos a escuchar a Marcela, pero yo hablando de mi situación desde mi privilegio, como he escuchado en otros lugares, ¿sí? Sí, en algún momento creo que en la adolescencia es más cuando piensas que todo lo que tus papás hacen es con el afán de perjudicarte o de molestarte. Y es ahí donde empieza tu etapa emo, empiezas a escuchar Panda y Como nosotros. exactamente. Empiezas a escuchar música más agresiva y te vistes de negro y bueno, que hasta el día de hoy tú y yo seguimos Todavía en lo esa hacemos. etapa. Entonces, te pintas el cabello, Marcela. Y en algunos casos te perforas. No es cierto. Así es. Eso ya es tema y aparte, cada quien y sus gustos. Ustedes, afortunadamente, la mayoría nos conoce y saben de qué pie cojeamos. Entonces, sí tuve esta etapa en la que sentía que todo lo que mis papás hacían era para retarme, para que yo me sienta mal, con tal de fregarme, ya sabes. Como muchos piensan, te digo, en la adolescencia creo que estamos atravesando tantos cambios, tanto físicos como psicológicos, y varias cosas que están desatadas por ahí. Entonces, sí piensas que todo el mundo está en tu contra y quieres ser rebelde y quieres gobernar. Entonces empieza a demostrar, según yo tengo entendido, que es más el hecho de que vas probando los límites, de que qué tanto puedo hacer antes de que me saquen de mi casa, ¿sabes? No quiero desacreditar que hay situaciones que pasan personas que sí son muy tóxicas y les puede generar cierto daño, de que en su familia son tal vez el pilar emocional que hay en su propia casa, y es una carga muy grande. Afortunadamente, pues pasó el tiempo, fui creciendo y ya mi mentalidad me dio lo suficiente para darme cuenta que, como dije, al menos en mi caso, lo que hacían mis papás no era para molestarme, para perjudicarme, era más para cuidarme de que, obviamente me molestaba que no me dejaran ir a fiestas, que no me dejaran salir con cierta clase de personas. A la larga te das cuenta que todo fue con el afán de cuidarme, de que yo no estuviera en situaciones incómodas, de que sabían que a esa edad, si yo iba a cierto lugar, me iban a ofrecer cosas que yo iba a terminar aceptando por la presión, ya sabes. Sí me doy cuenta de que en realidad a mí nunca me faltó nada. Afortunadamente, las cosas que necesitaban, pues se buscaba la manera de que las tuviera, referente a la escuela. Tal vez uno que otro detallito de más que tenía el privilegio de tener una o dos cosas más, pero sí, siempre se esforzaron por tratar de darme lo mejor, lo que estuvo a su alcance. Entonces, en mi caso, yo no puedo hablar más que nada de esta situación de toxicidad en las casas, digo, más que la toxicidad que yo mismo causé en la edad. Y bueno, tengo
hermana que pues desgraciada o afortunadamente es un poco más grande que yo. Entonces cuando ella salió de esa etapa yo estaba entrando y pues mis papás tuvieron que lidiar con 2 periodos de adolescencia muy grandes. O sea, fue un periodo muy largo. Marcela, tú atravesaste esta etapa, tuviste problemas en tu casa. Cuéntanos el chismecito, por favor. Sí, mi situación fue bastante similar a la tuya. Hoy en día puedo decir que tengo muy buena relación con mi mamá. En mi caso, pues yo convivo solo con mi mamá. Ya luego, si quieren, hablamos más del tema. Pero soy muy agradecida porque hoy puedo decir que tenemos una buena relación familiar. En su momento no fue así. No por culpa de ella, sino igual como tú dijiste, pues nuestra adolescencia, nuestros cambios no nos ayudaban mucho. Y sí, como tú lo mencionaste, hay algún momento en nuestra vida que puede ser, no a todos les sucede igual, no todos atravesamos la adolescencia de la misma manera. Creo yo, considero yo que fui un poco rebelde porque me sentía incomprendida. Mi etapa mala fue cuando yo estaba en la preparatoria. Y esto se dio porque no me iba bien en la escuela. Y obviamente esto desató muchísimos problemas con mi mamá, con mi familia, de que tenían que estar pagando extraordinarios y mucho dinero. Aparte de que la preparatoria ya era una preparatoria particular y era gastar dinero conmigo y era gastar asesorías conmigo. Y pues creo yo que en algún punto pensaron de que yo no lo aprovechaba y realmente no es que yo no lo hubiese aprovechado. Yo me sentía muy incomprendida porque yo ponía mi esfuerzo, pero simplemente no era suficiente para que yo entendiera las materias. De verdad, yo lo intenté por mucho tiempo, entender las tareas, entender los temas, pero simplemente no lo lograba. O sea, iba con un asesor, lo entendía, pero ya me tocaba hacerlo y ya se me había olvidado todo, de verdad. Era un problema muy grande y creo que eso fue lo que más me marcó. Que yo me sentía muy incomprendida, que tal vez nunca lo hablamos y creo que este fue el mayor problema, que nunca hubo esa buena comunicación en su momento y por eso digo que me sentí incomprendida. Tal vez yo no lo expresé, sino que simplemente me quise encerrar de que no me entendían, de que me estaban presionando mucho y todo eso, ¿no? Y se fueron dando muchas cosas y digo, esto habrá sido tal vez los 3 años de preparatoria que cursé y hasta que logré salir de ahí. Y pues no, o sea, estoy contenta de que hoy sí tengo una buena relación con mi mamá, porque yo entiendo que todos esos regaños que me dio, esos castigos, pues fueron para mi bien, ¿no? Ahora que ya soy una persona hecha y derecha, titulada y todo, pues sí estoy muy agradecida por todo lo que ella hizo por mí. Como tú mencionaste, en algún momento, tal vez más chica, por ahí de la secundaria, yo me molestaba. Por ejemplo, cuando teníamos la edad de que todos nuestros amigos estaban cumpliendo 15 años, incluso cuando yo cumplí 15 años, nunca me dejaron ir a una fiesta de 15 años. Creo que solo fui a una. Y para los que no sepan, yo tengo hermanas, son 2 y son gemelas. Entonces ellas son 4 años más grandes que yo. Y yo me molestaba porque a mí no me dejaban ir a los 15 años de mis amigas. O sea, yo en popular, pero nunca pude ir a unos 15 años porque no me dejaban. Y yo decía, es que cuando mis hermanas atravesaron por esta etapa, pudieron ir a todas porque en una ciudad pequeña donde vivíamos, unas gemelas eran populares, ya sabes. Y las invitaban a todas las fiestas y pues yo no podía ir a ninguna y eso me molestaba. Ahora lo entiendo, porque existen riesgos muy grandes al dejar ir a un adolescente a una fiesta solo. Y siempre me decían, es que ellas eran 2. Y eso era lo que me chocaba, porque yo decía, ¿es que acaso yo tengo la culpa de haber sido solo una? Ya sabes, o sea, en mi mente de adolescente yo no lo lograba entender. Ahora lo entiendo y sí me da pesar porque me perdí todas esas fiestas. Pero lo entiendo y sé, como tú dijiste, sé que todas las cosas, las decisiones que mi mamá las tomó, hayan sido buenas, acertadas o no tan acertadas, yo sé que todas las hizo por mi bien. Y sí, como tú dijiste, tal vez nosotros ahora tenemos una buena relación con nuestros padres. Sé que no con todas las personas que conocemos, con las personas que solemos conversar, no es igual.
De verdad he escuchado casos muy extremos. Anónimamente contaré una situación con una amiga que pasó durante un tiempo. Tiene un puesto, trabaja vendiendo cosas. Su papá no está, o sea, están separados. La mamá no trabaja, entonces ellos dependen del puesto de la hija mayor. ¿Y qué pasaba? Que ella le empezó a dar en los primeros meses el dinero a su mamá para que lo guardara, etcétera. Y al final, que cuando le iba a pedir el dinero a la mamá, ya no estaba el dinero, ya se lo había gastado en tal. O sea, ni siquiera había sido tanto en comida, sino que lo había gastado en que se iba a, no sé, por decir, porque no fue así, al casino, se iba con sus amigas y así. Entonces, sí hay situaciones y sí hay papás que suelen ser muy tóxicos, que igual suelen influir. Por ejemplo, suele ocurrir muy seguido que hay alguien que quiere estudiar, no sé, algo muy así quemado, quiere estudiar artes, pero sus papás les dicen, no, no te va a dejar nada, no te va a dejar eso, tienes que estudiar derecho, así como yo, tu papá estudie, por ejemplo. Entonces, como que quieren influir en tus decisiones. Y pues ahí está feo porque, pues, ¿quién se va a dedicar a eso? Pues yo, ¿no? O sea, yo quiero dedicarme a algo que yo ame, quiero echarme todos los años de carrera que yo tenga que echarme, pero en una carrera que a mí me interese. Obviamente nadie quiere desperdiciar su tiempo estudiando 4 o 5 años una carrera que no le interesa, que no le gusta, y eso es súper común. Yo lo he visto en redes sociales, yo lo he visto en mis amigos, y creo que ese es un nivel de toxicidad que también es muy común de los papás, aunque también un ojo ahí, porque los hijos también solemos ser muy tóxicos, también chantajeamos a los papás. En las historias que contaste, en la historia de tu vida, siempre tu anécdota me abre la mente, ya sabes, siempre me da un panorama más amplio. En este caso sí, cuando yo hablé, pues sí fue más con un punto de hay que comprender a los papás, de que pues hacen todo con tal de... O sea, un papá casi nunca, porque sí se dan los casos, muchos por desgracia, que casi nunca van a hacer algo con el afán de perjudicarte directamente. Tal vez algún papá resentido porque no sé, a lo mejor no quería tener hijos o algo así, que es muy triste la verdad. Sí, ahora viendo tu punto de opinión, vamos a hacer un apartado del podcast, pueden sacarle un clip, pueden poner a sus papás a partir de este minuto y que escuche lo que voy a decir. Estaría muy padre que los papás trabajaran más en el punto de darse cuenta, de entender un poco más a sus hijos, de que no están siendo flojos, no están siendo ingratos, en el punto de que, como te pasó a ti, que no están aprobando materias o hay materias que se les dificultan. Afortunadamente en tu caso, pues se pudieron pagar unas asesorías, ¿no? Pero hay personas que no lo hacen así, Exacto. que piensan que solo es un gasto innecesario, que solo es una exageración, de que échale ganas, ya sabes. Una palmadita en Entonces, la espalda. Sí, exacto, palmadita en la espalda o en la cabeza. Entonces, sí, pasa mucho igual de que, como mencionas, vas a las asesorías y dices, ya lo aprendí, ya sé hacerlo, y llegas a tu examen y chale, ¿a qué venía? Entonces sí, estaría genial que los padres puedan entender un poco más, se acerquen más a sus hijos y decirle, oye, ¿cómo te puedo ayudar? Y sé que es muy probable que ni tú mismo lo sepas, pero sí se siente mejor el hecho de saber que tus papás te están apoyando. Yo igual tuve, por desgracia, ese momento en el que entré a una universidad a estudiar lo que yo quería, por cuestiones ajenas no pude continuar ahí. Después entré a la escuela de Derecho en la que terminé toda mi carrera. Por el hecho de haber entrado tarde, recursé un semestre. Sí, cuando le avisé a mis papás que iba a recursar, pues me dijeron, ¿sabes qué? Esta es tu última oportunidad. Si vuelves a recursar, te sacamos de la carrera y ya no vemos qué haces. Y sí sentí el golpe así de el agua fría, ya sabes, de que yo sí quiero estudiar y sí quiero terminar una carrera. Por desgracia no fue la mejor opción que escogí, pero bueno, en ese momento se me dio lo que yo pedí. No me sentí muy apoyado en ese momento, pero por buenas o por malas, con esa motivación de que ya no se me iba a permitir seguir estudiando, o al menos no iba a tener ese apoyo. Porque ellos pensaban, no voy a decir quién los dos, pero fue uno. Ellos pensaban que yo no estaba aprovechando, yo no estaba poniendo de mi parte para
para aprobar, pero no era así, realmente se me dificultó por este concepto de los plazos, que entre tarde, entre casi en exámenes, y aún así logré aprobar algunas materias. Entonces sí se siente feo cuando tienes este sentimiento de que no te entienden, no valoran tu esfuerzo, ya sabes, de que piensan que solo eres tú el problema y que él te está haciendo su berrinche, y hay cosas que no hace porque no quiere. Entonces sí es un poco feo. Sería lo ideal, no creo que suceda, pero sí hay padres que lo hacen, que se sienten a platicar, que hablen o sea, tú pregúntale a tus papás, o sea, cada quien conoce a su familia, le puedes decir, oye, necesito hablar con ustedes, me gustaría hablar sobre esto, y plantéense todo lo que tengan que decir, desde el punto de vista, entendiendo que esto me sirvió mucho, de que seas consciente de la educación que tuvieron tus papás, de que tú no tienes la culpa, obviamente, ¿verdad? Pero hay papás que, pues, en su casa, cuando ellos vivían con sus papás, pues se les trató así o se les trató peor, y que nunca les preguntaron cómo se sentían, cómo estaban, nunca se les apoyó. Hay quienes tuvieron, algunos casos que tuvieron que pagarse solos la escuela desde la prepa, tal vez desde la secundaria, tenían que trabajar para comprarse libretas, lápices. Entonces hay adultos que no saben manejar estas situaciones porque ellos lo vivieron de manera distinta, tuvieron una educación distinta, un trato distinto. Entonces sí, hay que entenderse de los dos lados. Como hijos, darse cuenta de que los papás no están haciendo todo por molestarte o por fregarte. Y como papás, darse cuenta de que igual los hijos no es que no estén poniendo su parte, sino que hay cosas que se les dificulta hacer, hay situaciones que se les ponen difíciles. Una exhortación a que entiendas a la contraparte en el lado que tú te encuentras, entiendas el punto de vista en el que lo pueden estar viendo tus papás, y los papás entienden el punto de vista en el que los pueden estar viendo sus hijos. Y no, el punto no es generar conflictos, sino encontrar soluciones. Y pues la única forma que yo considero que tienen para eso es hablándolo, platicándolo. Pues cada quien conoce a su familia y sabe si es una posibilidad o no. Y si no, pues de verdad espero que encuentres la manera pronto de salir de ahí, y que puedas llegar a un lugar en el que te sientas más cómodo y puedas tener una vida pues de calidad, digamos así. Nada más para concluir con mi parte, suelo escuchar mucho que los papás dicen, yo fui joven igual que tú, pero muchas veces parece que se olvidan cómo es estar en esos zapatos, tener todos esos pensamientos. A veces yo pienso que, pues sí, obviamente sabemos que estuvieron en esa situación, que tuvieron nuestra edad, pero a veces siento que se olvidan de cómo es estar ahí, que a veces no saben que nuestras circunstancias pueden ser diferentes a pesar de que hayamos vivido la misma edad, de que hayamos tenido, pues por así decirlo, la misma calidad de vida, aunque usualmente no es así. Pero yo creo que, como tú dijiste, la clave aquí, pues no somos psicólogos, pero pues en nuestra experiencia hablamos como siempre, es la comunicación. Siempre hay que hablar las cosas. Digo, yo en su momento no lo hice y pues en algún punto nuestra relación mejoró, pero en muchas ocasiones no sucede así porque no hay comunicación, o tal vez hay alguna parte que no está poniendo pues esfuerzo por mejorar la relación. Entonces siempre hay que ser comunicativos con la otra parte de la familia, ya sean los papás o los hijos. Ser honestos, siempre expresar nuestros sentimientos, y también yo creo que la empatía, ponerte en los zapatos del otro, pensar cómo pensaría en esta persona al estar viviendo esta situación, cómo estará mi hijo sintiéndose al atravesar por esta situación, o cómo se sentirá mi papá, mi mamá al estar atravesando junto conmigo esta situación, ¿no? Y pues como tú dijiste, aunque los hijos a veces traten, muchas veces no se puede mejorar esa relación. Así que pues yo aconsejo, como tú dijiste, que si ya intentaron todo esto, ya intentaron comunicarse, ser empáticos, y la situación simplemente no funciona después de un tiempo, lo mejor es salir de ahí. Esperemos que en algún momento pues la relación mejore. Sé de muchas personas que han tenido que dejar pues su familia porque los papás eran, pues por así decirlo, tóxicos, y pues de alguna forma ellos pudieron ayudar a sus hermanos a tener una mejor vida. Y esto también es bueno, si tienes hermanos, esto
también les puede dar como que una luz, una salida, ¿no? Y bueno, creo que eso sería todo por mi parte. Igual se me viene a la mente, solo en dado caso de que algún papá nos esté escuchando, uno de los consejos que te va a servir para evitar este tipo de problemas o situaciones con tus hijos es no compares a tus hijos los unos con los otros. Eso es todo. Con eso te vas a Así evitar, es. mira, muchas situaciones. Lo que uno hizo y lo que el otro no haga, no lo compares, solo entiende que tus hijos son diferentes. Y si tú estás viviendo por esta situación como hijo, pues la verdad sé que es algo fuerte. Tuve igual momentos en los que se me comparó, igual mi hermana tuvo momentos en los que se le comparó conmigo tal vez. Y sí es una situación muy fea, pero ten en cuenta que tú como persona tienes capacidades muy distintas a las que tienen tus hermanos, tus papás, tus primos, tus tíos, tus abuelos. Entonces, tú no te dejes minimizar. Tú ten en cuenta que así como hay cosas que no puedes hacer que ellos sí hacen, hay cosas que tú sí puedes hacer y ellos no pueden hacer. Así que con esto me gustaría terminar. Ok, entonces les invito nuevamente a que por favor le den like, se suscriban, lo compartan, etiqueten a alguien y en este caso también apoyen a alguien si saben que tiene este problema. Así que están nuestras redes sociales abajo. También vamos a poner el Instagram de Marcela esta vez. Vayan y síganla Por favor. para que vean todos sus trabajos que hace con su maquillaje y sus colaboraciones con sus amigas. Así que vayan, está muy padre, síganla. Y como les dije, hagan lo mismo con las redes sociales de la página. Y creo que ya encontramos la manera de poner el botón de suscribirse en la pantalla y del capítulo anterior. Así que si no lo han visto, vayan a darle una visita, denle un like igual. Y eso sería todo. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Iniciamos grabación en 3, 2, 1, play.